Eso tengo que saber. This meeting is being recorded. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Damos comienzo nomás, chicos. Grabar. Hola, hola. Bien. Bueno, a ver si lo puedo poner como en modo presentación. Listo. Esta capacitación ya es el tercer módulo de capacitaciones de primer auxilio. No sé si más o menos se van acordando de los otros módulos anteriores. Y el próximo módulo, les comento, va a ser un módulo de manera ya presencial porque van a ser prácticas. Hay algo que quiero que tengan en cuenta que lo hablamos con Vale y Camila. Si no han hecho las evaluaciones del módulo 1 y 2 y 3, no van a hacer las prácticas de las capacitaciones que se han dado. Porque no vale de nada. Nosotros también trabajamos para hacer esto y que ustedes puedan recibir estas prácticas, perdón, estas capacitaciones. Y estamos viendo que somos más de 60 personas dentro del grupo SENOA que están como brigadistas y ni el 50% llegamos a que hayan hecho las capacitaciones. Así que si acá alguien que está dentro de esta capacitación es jefe de brigada, le pido por favor que obligue a sus colaboradores que están dentro de la brigada a hacer la práctica, perdón, la evaluación, porque si no, para el próximo módulo no van a hacer la práctica de RCP, de maniobra de Heimlich y de otras prácticas que vamos a hacer con respecto a primeros auxilios. Así que bueno, ahora presento el módulo 3 que se va a tratar de hemorragias y lesiones musculoesqueléticas, que son cosas muy comunes que pasan en la vía pública o en el trabajo. Por eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Sí, ya está siendo grabado, así que Vale, te dejo la palabra. Buenísimo, buenísimo, gracias, Ese. Y sí, tal cual como vos comentabas recién, el tema de heridas es muy frecuente, sobre todo en el sector taller. Por ende, tenemos que tener conocimiento de el tipo de heridas y cómo actuar en cada uno de los casos. Bien, siento un eco, por eso como que me cuesta un poquitito. Ahí está, un poco mejor. Entonces, veamos cuál es el concepto antes de llegar al concepto de heridas, veamos el concepto de hemorragias, ¿sí? Nosotros conocemos las hemorragias como el sangrado o pérdida de sangre, ¿sí? Puede ser externo o interno, como dice ahí, y puede producirse a raíz de un corte o una herida. Ahora bien, es importante que tengamos en claro los tipos de herida que se pueden presentar en nuestro trabajo diario, ¿sí? O como dice Ezequiel, incluso en nuestro día a día fuera de nuestra jornada laboral, ¿no? Nosotros como herida vamos a definir a toda pérdida de continuidad de la piel, ya sea como consecuencia de la agresión de ese tejido, como dice ahí, ¿sí? Y esa agresión desde el punto de vista obviamente externo, ¿no? Con algún objeto contundente desde el exterior. Como consecuencia, tenemos riesgos de infección y obviamente posibilidad de lesiones, tanto en órganos como en tejidos que estén próximos o adyacentes. Y ahí yo les nombro, en este caso, por ejemplo, pueden ser músculos, ¿sí? Pueden ser nervios. Ya vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando qué tipo de herida podemos presentar, ¿sí? Siempre, y eso es algo a tener en cuenta, cuando nosotros tengamos una herida, se recomienda la vacunación contra el tétanos, ¿sí? Y si el accidentado no recuerda si está vacunado o ha recibido una dosis, es importante tener en cuenta que si la última dosis ha sido recibida hace más de 5 años, es importante volver a hacer la vacunación, ¿no? Acá al costado como imagen, no sé si ustedes llegan a apreciar bien, pero tenemos tipos de heridas que pueden darse por herramientas como un destornillador, herramientas punzantes, pueden ser cortes, ¿sí? O bien pueden ser heridas contusas con elementos que tengan bordes un poco más definidos en este caso, ¿sí? Que se pueden producir, como les digo, generalmente en el sector taller. Y acá tenemos una clasificación en donde vamos a ver la diferencia entre lo que es una herida punzante, ¿sí?
¿sí? Hacia la izquierda ustedes tienen la vista de arriba, digamos, la vista de la herida exterior y hacia la derecha tienen la misma herida en profundidad, ¿sí? Fíjense cómo se va dando, en el caso de las punzantes, bueno, obviamente la profundidad es mucho mayor a la amplitud de la herida, digamos, ¿sí? A la abertura de la herida. Las cortantes generalmente tienen esta forma en B por el tipo de elemento con el que se produce, ¿sí? Y después las contusas, que en muchos casos lo que se ve o lo que se genera, lo que nosotros podemos apreciar es un hematoma, ¿sí? Y en algunos casos ese hematoma puede llegar a sufrir también un corte. Depende, como les digo, va a depender de la fuerza, va a depender del elemento, va a depender de la dirección en la que yo recibo ese golpe, ¿sí? Lo cual no quita que hacia adentro de esa herida, ¿sí? De ese hematoma, no tenga, como ven acá a la derecha, una incontinuidad, digamos, una rotura de esa continuidad de la piel, ¿no? Bien, vamos específicamente a lo que es una herida punzante. Acuérdense que las heridas punzantes son las que se producen por objetos con punta, ¿eh? Puede ser, no sé, un clavo, astillas de madera, alguna herramienta manual, como veíamos recién, un destornillador, ¿no? Que obviamente lo que pasa es que se introduce al tejido y rompe la piel, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes que nada, tengamos en cuenta que estas recomendaciones van a ser suficientes cuando esa herida sea pequeña, ¿no? Y que los bordes estén próximos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una herida que es punzante, pero por ejemplo estamos hablando de apalancamiento, digamos, se introduce un objeto mucho más grande, ¿no? Y genera bastante apertura de la piel, ya no es suficiente esto que les estoy mostrando ahora y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por un lado, como dice ahí, siempre en cualquier herida, lavar, en este caso lavar con agua y jabón, por ejemplo, ¿sí? Siempre desde el centro de la herida hacia los bordes. Y acá habla de 3 centímetros. Bueno, siempre les digo que en cuanto a números específicamente, no quiere decir que van a estar midiendo cuánto van a lavar, pero la idea que a ustedes les tiene que quedar es que laven la herida y los bordes, ¿sí? Si es una zona en la que hay pelos, conviene recortarlos o afeitarlos en el caso de que sea, por ejemplo, no sé, en la cabeza, ¿sí? Que tengo una herida punzante, para trabajar mejor la herida, obviamente conviene limpiar y despejar la zona, ¿no? En el caso de retirar cuerpos extraños, acá concéntrense en esto, esta parte en donde dice si son accesibles y si pueden extraerse con facilidad. En los módulos anteriores, acuérdense, Cami había dado el ejemplo en uno de los primeros, de los primeros encuentros, habíamos hablado de tener en el botiquín a disposición una pinza pequeña para retirar alguna astilla, en el caso de que yo me haya golpeado con alguna madera o algo que tenga astillas, yo puedo retirar las astillas. ¿Por qué? Porque son cuerpos pequeños, son accesibles y sí, dentro de lo que conocemos pueden extraerse con facilidad. Entonces, si ese es el caso, puedo extraerlo con una pinza, no hay problema, e intento sacarlo. Ya vamos a ver otros casos en donde no es recomendable quitar el objeto de la herida, ¿sí? Una vez que hemos limpiado la herida, vamos a secar con una gasa limpia, ¿no? Vamos a aplicar el antiséptico, la iodopovidona, ¿sí? El Pervinox, algún antiséptico que tengamos en el botiquín, y vamos a cubrir con gasas o vendas. Muchas veces se pone una gasa, como en el caso de la imagen de la derecha, pueden dejar una gasa y pueden sostener esa gasa con alguna venda. Si hablamos de una herida que es punzante y que no tiene mayor profundidad o no reviste gravedad, ¿sí? No es lo mismo, les repito, una herida punzante entre el dedo pulgar y el dedo índice, por ejemplo, a tener una herida punzante que sea profunda en donde yo comprometa una arteria, por decir, ¿sí? Entonces, les repito, este tipo de consejos de primeros auxilios, estamos trabajando con heridas que son poco profundas, puede haber algún cuerpo extraño que sea pequeño y que sea de fácil extracción,
en donde sí, con limpiar la herida no va a haber un sangrado abundante tampoco. En el caso de que sangre porque haya mayor capilaridad, como es el caso de una ceja, por ejemplo, el rostro, la cabeza, que no tengo como circulación o como medio de circulación, digamos, no tengo una arteria comprometida, no una vena comprometida, pero sí tengo mucha irrigación, entonces si ustedes de pronto se cortan una ceja o tienen un corte en esa zona, lo más probable es que empiece a sangrar bastante en ese momento, pero no se compromete la vida de la persona, ¿se entiende? En ese caso, hacemos limpieza, hacemos compresión y dejamos la gasa cubriendo la herida, ¿no? Ahí, en este caso puntualmente, no es necesario, cuando es una herida sencilla, no es necesario llamar en el acto a emergencia, sino que se puede trasladar a la persona hasta un centro de atención. ¿Sí? Vamos a ver ahora las heridas causadas por cortes limpios. Un corte limpio es como ustedes ven ahí, es un corte, fíjense, poco profundo con algún elemento que no ha estado en presencia de ningún otro contaminante. ¿Sí? Si yo estoy hablando de un corte con alguna herramienta afilada que no ha estado en presencia de, no sé, no es lo mismo que me corte con un gilet, con una cuchilla, a que me corte con una chapa que he estado llevando o trasladando y esa chapa está en presencia de aceites, por ejemplo, en el caso del taller. Entonces, en el caso de que sea una herida limpia, ¿sí? Volvemos a lo mismo, lavamos con agua y jabón, aplico la iodopovidona. Acuérdense que ese lavado es en la herida y en sus bordes, ¿sí? Para prevenir el ingreso de cualquier microorganismo que pueda afectar, en este caso, el corte en sí. Tapar con gasas y sí hacer curaciones. Yo en este caso de donde dice acá hacer curaciones cada 2 días, dice ahí, recuerden que nosotros estamos aplicando primeros auxilios y está enfocado en los brigadistas de cada una de las unidades. Por ende, no es que los brigadistas cada 2 días le van a hacer las curaciones al compañero, sino que una vez que han aplicado esto, el compañero o el colaborador se va a dirigir a un centro de asistencia y obviamente ahí le van a dar todas las indicaciones que corresponden en los días posteriores, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Vamos con cualquier cosa, igual ese, si vos ves alguna pregunta en el chat, yo no lo tengo abierto, me avisás y lo vamos contestando. Vamos con las heridas Dale, vale. contusas. De 10. Vamos con las heridas contusas. Acuérdense que estas se van a producir por golpes, ¿sí? Que pueden romper la piel. eh, no se da en todos los casos, pero puede romper la piel. Y lo que sí deja es un hematoma, ¿no? O sea, produce el aplastamiento de tejidos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el caso de que tengamos, obviamente, una apertura, una rotura, cubrir la herida con gasas o compresas, ¿sí? En el caso de que haya hemorragia, más allá de, yo entiendo que la persona va a decir me duele porque obviamente al producir el aplastamiento de tejidos, eh, más duele que lo que arde. Usted va a tener las dos sensaciones. Cuando es un corte, cuando es una herida poco profunda, se produce el ardor por las terminaciones nerviosas que tengo en la epidermis, pero cuando tengo heridas contusas se produce el dolor por el aplastamiento de tejido. Entonces, lo que tengo que hacer es vigilar esto, que no se ponga violácea, que no se oscurezca y que cuando yo haga presión, si estoy haciendo presión con una compresa, yo puedo básicamente controlar esa presión. Ahora, en el caso de que yo tenga que aplicar una compresa y retener o apoyarme en un vendaje, tratar de que ese vendaje no sea lo suficientemente apretado, ¿sí? Para que no impida la correcta circulación, ¿no? No voy a pinchar los hematomas, lo mismo que con las ampollas, como comentaba Cami la vez pasada. Traten de no tocar la herida con los dedos, no es tocar a ver si le duele o no le duele, porque yo no sé qué daño tengo debajo o en ese hematoma en sí. ¿Sí? No voy a aplicar antisépticos, ¿sí? Lo único que sí puedo hacer es limpiar limpiar la herida, nada más, pero no aplicar químicos, digamos, no aplicar ninguna sustancia. Voy a prevenir el shock en el caso de que ese golpe o esa herida contusa sea en alguna parte en donde ponga en riesgo a la persona, ¿sí? Y avisar a los servicios médicos.
No es lo mismo un golpe en la mano, ya vamos a ver en uno de los casos que bien puso Cami cuando terminemos la capacitación, a un golpe por una caída, un golpe en la cabeza, por ejemplo, o una proyección de un objeto en la cabeza en donde puede producir la pérdida de conocimiento de la persona. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, volvemos a evaluar la zona, evaluar a la víctima. A la hora de tomar participación, que ustedes estén seguros, ¿sí? Que no se expongan a un riesgo mayor y no exponer tampoco a la persona a un riesgo mayor. ¿Sí? Bien, después hay otro tipo de heridas que ya son casos puntuales o casos especiales, como puede ser, que se los dejo nombrado para que después lo lean tranquilos, en el caso de un neumotórax o una herida perforante de tórax. En el caso del taller podemos tener un golpe o podemos tener una caída, y muchas veces esa caída puede ser sobre objetos punzantes o objetos que perforen ¿vieron ahí la figura al costado? La zona del tórax y produzca una herida o una presencia de aire en la cavidad pleural. La pleura es, si ustedes se ponen, vieron esta persona que está de espaldas, ¿sí? Esta persona, los pulmones de la persona tiene como una tela, entre comillas, que recubre, ¿sí? Que recubre una membrana que recubre ese pulmón, es lo que se conoce como pleura, y cuando se produce una entrada de aire en esta zona, ¿sí? Puede provocar un dolor intenso y sobre todo dificultad respiratoria, porque impide la correcta movilidad del pulmón. Entonces, ¿por qué la considero una herida especial, entre comillas? Porque si nosotros vemos a la persona, es muy probable que, primero que no veamos el hematoma o que todavía no hayamos visto el hematoma, más allá de un enrojecimiento y ese hematoma después que se va conformando. No tenemos presencia de sangre porque muchas veces, salvo que haya perforaciones, no tenemos. Puede darse un caso de una caída o un quiebre de costillas o una fisura en donde vamos a tener una herida interna y no vamos a verla por fuera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tengo perforación, voy a tratar de hacer un taponamiento oclusivo, como se ve acá en la figura, y sí trasladar urgente a la persona o al colaborador que ha sufrido este tipo de heridas, ¿sí? En el caso de que hubiese un cuerpo extraño alojado, no lo voy a retirar, ¿sí? Porque voy a empeorar la situación y sí voy a vigilar permanentemente los signos vitales. ¿Se acuerdan cuando teníamos los pasos para trabajar en cualquier contingencia? Nosotros primero dábamos aviso en aquellas situaciones en donde yo necesito sí o sí la ayuda de un externo, de un equipo de emergencias externo. Entonces, en estos casos, yo voy a llamar a emergencia y me voy a quedar a contener a la persona hasta que llegue el traslado. ¿Qué pasa si es en este tipo de heridas puntualmente no me da tiempo de esperar que llegue el traslado? Porque ustedes lo vamos a ir evaluando, sobre todo cuando tengamos la clase práctica, vamos a poner distintas situaciones como para entrenarnos y decir en qué casos puedo esperar y en qué casos la urgencia me supera, ¿no? Entonces, en esos casos sí tener en cuenta que si tuviese que hacer un traslado, tengo que hacerlo en posición semisentado, ¿sí? No le tengo que dar bebida, no tengo que dar comida, no tengo que suministrarle nada a la víctima y sí tratar de llegar al centro de asistencia más próximo, ¿no? Otra herida que es especial, que la consideramos especial, las heridas perforantes de abdomen. Tanto el pulmón como el abdomen son órganos blandos que se comprometen con cada una de este tipo de heridas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el caso de que sean perforantes? Fíjense que es siempre el mismo procedimiento, siempre cubrir, hacer presión y trasladar en estos casos urgente. Acá la posición dice de cúbito supino, o sea, mirando hacia arriba, digamos, de espalda, acostado, ¿sí? Con las piernas flexionadas en lo posible. No extraigo los cuerpos extraños alojados, porque imagínense que para que se produzca una herida y me perfore el abdomen, el objeto tiene que estar introducido en bastante profundidad. Entonces no intento retirarlo porque
voy a ocasionar un daño mayor, ¿sí? No le voy a dar de comer, no le voy a dar de beber y siempre vigilando los signos vitales, esto de si respira, si no respira, si está consciente o no, ¿sí? Por último, nos queda unita más. En el caso de amputaciones, ¿sí? Los miembros superiores son los que más están comprometidos en el caso de taller. Ustedes trabajan mucho con las manos, pero también más allá del calzado de seguridad que utilizamos y que es necesario que cualquier persona que ingrese al taller lo tenga, ¿sí? Pueden estar comprometidos los dedos de los pies, pero en menor proporción porque estamos utilizando un elemento que protege, ¿no? En estos casos, lo que hago, presión en la herida, ¿sí? Tengo que tratar de contener, no deja de ser una hemorragia. No es lo mismo una amputación en los miembros superiores, en el caso de las falanges, por ejemplo, a amputaciones más complejas, en donde sí puede haber un compromiso de arterias o de venas en el paciente. Entonces ahí lo que se busca es hacer compresión en la herida, cualquiera sea la parte que esté amputada, para prevenir justamente el shock hipovolémico, ¿sí? Que se produce por la pérdida de sangre. Como Disculpe, último, sí, perdón, no sé si los- alguien... sí, ¿los torniquetes son aconsejables en caso de que haya que parar una hemorragia o no? O ¿Cómo? sea, ¿Los qué? hacer algún torniquete, hacer algún apriete de la Bien, zona. torniquete. Nosotros no recomendamos hacer torniquete, yo puntualmente, porque para hacer el torniquete ustedes tienen que estar capacitados para hacer el movimiento y para para dar la ejecución a ese torniquete. Entonces, podemos hacerlo en la parte práctica como para que lo tengan en cuenta. Yo no lo doy como contenido y de eso, de hecho lo hablábamos con Cami, porque para hacerlo, les repito, en el caso de que esté mal hecho ese torniquete, es muy finita la línea en la que puedo producir. La mejoría se nota y es bastante importante, pero en el caso de que no lo haga en forma correcta, puedo producir alguna septicemia, puedo producir necrosis de tejido, puedo hacer que no llegue la irrigación suficiente y que después comprometa aún más el miembro que ya está con esa herida, ¿no? Con esa amputación. Entonces, torniquetes yo no recomiendo. Lo que sí se recomienda, incluso desde la Cruz Roja, es hacer compresión. Compresión en la herida sin levantar los apósitos. Esto de presionar la herida permanentemente con una venda, con un apósito, con una tela limpia, ¿sí? No retirar, sino que cuando se embebe el paño, coloco otro encima inmediatamente, ¿sí? Entonces, de esa manera yo logro, bueno, la idea es lograr la coagulación en los bordes y tratar de frenar el sangrado, ¿no? Por depresión, ahí como nombraba recién la diapositiva anterior. Entonces, les repito, podemos lograr el mismo efecto que con un torniquete solamente haciendo compresión en la herida, ¿sí? Más que nada por eso. Bien, en el caso de heridas oculares, ¿no? También hay toda una gama y se merece después una capacitación puntual en cuanto a protección ocular y en cuanto a riesgos que impliquen lesiones oculares. Pero a grandes rasgos lo que tengo que tratar de hacer es justamente proteger a la persona, ¿sí? Permanecer inmóvil. Por supuesto, tengan en cuenta, como les digo, la gama, ¿no? No es lo mismo una astilla en el ojo que alguna herramienta o algún golpe que tenga la fuerza suficiente o la dirección específica como para hacer incluso perder la vista a la persona, ¿no? Entonces, en aquellas lesiones en donde nosotros podemos actuar como brigadista y brindando primeros auxilios, ¿sí? Colocar siempre compresas en los dos ojos cerrados. ¿Para qué? Para evitar, en el caso de que haya alguna lesión, que ingrese algún otro microorganismo, evitar la lesión en sí del globo ocular. Cerrando los ojos y con compresas yo permito una buena lubricación, ¿sí? Incluso una lubricación natural y que también ayuda en el caso de que sea un objeto pequeño, ¿no? Una astilla o algo o un grano de polvo muchas veces, ayudo a que en esa lubricación natural yo permita la remoción de esa partícula. Incluso les debe haber pasado a ustedes, les molestaba la vista a la noche, se van a dormir, al otro día el ojo amanece con cierta mucosa, pero la molestia se fue.
Y eso es porque en lubricación natural y en el movimiento natural del ojo con el párpado cerrado, permite esa remoción de la partícula a través de esa mucosidad que se genera, ¿no? Fíjense acá, si tienen algún cuerpo extraño en el ojo y no está enclavado, enclavado sería como la ramita del hombre que se ve ahí abajo, como para no poner una figura que sea mucho más fuerte. En este caso no lo saco, lo dejo y obviamente trasladamos al centro de atención que corresponde. Si es como les digo, una astilla o algo mucho más sencillo, yo puedo intentar extraer, puedo intentar esa remoción. ¿Qué es lo que se recomienda? Intento arrastrar ese cuerpo extraño, pequeño, factible de sacar, por medio de un chorro de agua. Por eso es importante que en la zona de taller, sobre todo, tengamos las soluciones en las botellas a disposición. Vieron que, bueno, en el caso de Chapa, recién lo veía Guillermo conectado, en el caso de Chapa, ellos tienen en distintas partes de la unidad, tienen las dos botellas con solución como para tirar en los ojos y producir la remoción de las partículas. Eso tratemos de que siempre esté en condiciones. No me sirve de nada tener botellas vacías en los lugares en donde es muy probable que las utilice, porque es nuestro primer mecanismo de ayuda, ¿no? Si la irritación continúa, obviamente lo tiene que examinar un médico. De todas maneras, yo siempre recomiendo, tenemos alguna situación, alguna contingencia, alguna emergencia, nosotros podemos actuar, pero después el colaborador, obviamente, va a tener que asistir a un centro de asistencia para recibir los cuidados específicos, ¿no? Bien. ¿Qué no debe hacerse en líneas generales? No vamos a usar alcohol, no vamos a usar algodón como tal, sí, telas, ¿sí? No pongamos pomada, esto ya lo dijo Cami en varias oportunidades. No quitemos apósitos de un tirón, ¿no? En el caso de que nosotros vamos poniendo gasas o apósitos en la herida para mermar el sangrado, después no los quitemos de una sola vez porque vamos a volver a generar la herida, ¿no? No manipulemos la herida, yo a la herida la tengo que limpiar, lavar, pero no la voy a refregar, ¿sí? Ahí tenemos que entender las diferencias. Y obviamente no intentamos retirar cuerpos extraños enclavados como en el caso de la figura, ¿sí? En el caso de que sea un objeto que tenga bastante profundidad y de un tamaño considerable, porque vamos a producir una herida mucho mayor. Ya produjo la herida al ingresar, cuando nosotros quitemos vamos a dañar aún más los tejidos que están colindantes a ese elemento, ¿no? Bien, continúa Cami con el tema de fracturas. Sí, antes de que empecemos como... silenciate vos. Espera, espera. Ok, antes de que empecemos con lo que es fractura, me parece importante aclarar eso, agregar a lo que decía Vale, como mantener húmedo la parte de la visceración, o sea, toda la parte intestinal que por alguna lesión queda expuesto. Hay que tener cuidado con qué mantenemos húmedo, ¿sí? No está de más aclarar que obviamente el alcohol no, pero ningún agua oxigenada, ni Pervinox, ni nada, sino ahí lo único que estaría adecuado sería la solución, que es la solución fisiológica o la que utilizan ustedes en los kits de lavaojos que tienen. Eso está bueno tenerlo a disposición porque nos puede servir para varias cosas. Déjenme que aumente el volumen de acá. Perdón, Ahí Cami, te está. hago la última acotación. En el caso del Pervinox, que yo lo nombré, tal vez no fui del todo clara, el Pervinox va alrededor, no dentro de la herida, porque el Pervinox lo que Totalmente. va a hacer es impedir que los microorganismos ingresen, pero yo lo tengo que aplicar alrededor, no le tengo que tirar Pervinox en el medio de la herida, tal cual como lo dijimos recién. Ahora sí. Sí, 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 porque como hablábamos del agua oxigenada y todo lo que tenga por ahí que sea un poco ácido y demás, va a generar que la piel siga como un necrosando y quemando la piel, en otras palabras. Eh, Eso por un lado, y bueno, empezamos con lo que es fracturas, que muchas veces va de la mano con lo que es hemorragias, y
Y qué importante que es saber primero qué es una fractura. Normalmente le llamamos quebradura o se ha roto el hueso, como le dicen algunos, cualquier cosa, es válido. ¿Sí? Cualquier término es válido. En este caso vamos a ver tres tipos de fractura. Tenemos la fractura cerrada, que es cuando hay una quebradura de un hueso, pero no hay exposición, o sea, no rompe el tejido. Tenemos una quebradura abierta, que ahí sí hay una exposición del hueso, y la fragmentada, que es o las minutas, perdón, que es cuando ya el hueso se parte en varias partes, que ahora lo vamos a ver a detalle. Pasamos, porfa. La Vale creo que tiene para pasar. Ahí está. Bueno, en este caso la fractura abierta es aquella que es visual. Uno puede detectar que hay un hueso que está quebrado, fracturado. No siempre hay presencia de hemorragia, pero significa que a este tipo de quebraduras hay que tratarlo con mucho cuidado para no generar mayor lesión. ¿Sí? En este caso, el tratamiento inicial ya directamente en el paciente o en el colaborador en este caso, vamos a tratar de controlar la hemorragia, si es que sí hay, normalmente cerca de lo que es con hueso va alguna arteria o alguna vena importante que tiene mucho caudal de sangre, entonces es importante poder hacer el control del sangrado, de la hemorragia, para luego hacer el control posterior de la quebradura. Como decía Vale, aplicamos mucha presión directa sobre la herida. Después se lava suavemente, o sea, normalmente por ahí, si no hay con qué lavar, es mejor no utilizar agua o demás, porque nosotros a través en el medio del hueso, imagínense una lapicera, en el centro del hueso va toda la información que va a nuestra médula ósea. Entonces es muy fácil que todo nuestro sistema inmune y demás se encuentre debilitado por algún contacto de alguna bacteria o algo en este tipo de quebraduras. Como yo les decía, acá la barrera que es la piel ya está rota, entonces cualquier bacteria puede ingresar al organismo y ser dañina. Entonces por ahí directamente preferible cubrir con un apósito estéril y vendarlo sin que sea una venda elástica. Esto es muy importante también aclarar. En este tipo de fractura que vamos a ver que la pierna o el brazo tiene una forma eh, angulado, demás, jamás tenemos que volver a acomodar el hueso. ¿Sí? Si encontramos una pierna que está doblada y ahí está la quebradura expuesta o no, o tenemos sospecha, no tenemos que volver nuevamente todo a la posición recta, porque el hueso, no sé si alguna vez vieron el hueso de pollo, demás, que es bastante filoso y es astillado, podemos generar mayor daño. Se hace como, en este caso son cuchillas, como le decimos nosotros. Entonces hay que evitar el daño, porque por ahí quizás no solo genera un daño a alguna arteria o vena importante, sino por ahí cortamos partes musculares y todo el tejido. Entonces tratamos de inmovilizar, que es una palabra que vamos a empezar a usar para todo lo que es trauma o este tipo de situaciones, inmovilizar como está. Si la persona tiene una curva, se inmoviliza y se trata de rellenar con un almohadón, una campera, que mantenga esa postura y que se asegure y que pueda ser trasladado sin que eso genere mayor lesión. Bien, este tipo de fractura, cuando hay una hemorragia y por ahí la compresión no puede ser tan directa por miedo a seguir generando daño, esto mientras alguien hace la atención primaria, ya tienen que estar llamando a la ambulancia, consultar cuánto tiempo va a tardar la ambulancia, y si es mucho, hay que agarrar a esa persona y trasladarla al hospital. Porque cuando hay una hemorragia, nosotros no podemos evaluar qué arteria o qué vena logró perforar, y es muy riesgoso porque hay algunas que tenemos muy pocos minutos de vida, suena drástico, pero tienen tanto caudal de sangre esas venas o esas arterias que podemos morir desangrado.
Entonces es muy importante que lo que es hemorragia y de la mano con quebradura actuemos rápidamente y podamos reconocerlas. En este caso dijimos fractura abierta, cuando el hueso sale a la superficie, digamos, y se nota la quebradura en sí. ¿Cómo colocarías el apósito ahí cuando tenés el hueso así para poder sostener la hemorragia? Los apósitos acá como consultan, hay que tratar primero de cubrir todo el área. Ok. O sea, uno va juntando apósitos, como decía Vale, no sacamos un apósito que esté ya hecho la capita, porque no sé si les pasó en alguna herida que después se lo sacan y se arrancan la piel que estaba Sí. cicatrizando y continúa una hemorragia. Entonces, lo que se haría es colocar apósito, apósito, apósito. No hay que hacer mucha presión, porque es una zona que ya está sensible, pero agregamos apósito, apósito y aplicamos un vendaje. Ese vendaje tiene que ser con una venda que no sea elástica. No sirve esas vendas que se usan para hockey, para boxeo, que son elásticas, porque no tenemos que cortar la circulación de la sangre en ese sector, tenemos que tratar de que se mantenga todo eh, hidratado, le diría así, que tenga una buena perfusión de nutrientes, oxigenado. Así que ahí es recomendable agarrar y poner varias capas, perdón, y mantener el miembro sin mover, sin inmovilizar lo más posible, por así decirlo. Lo que vos dijiste del agua, entonces, ¿no se lava o con agua o no? O vos decías como si no tenés agua, no lo quieras lavar con nada directamente. Claro, yo lo que le informaba, o sea que está bueno, que por ahí uno dice, vamos a desinfectar y demás, y queremos echar algún Pervinox o algún derivado del alcohol, y es peligroso porque, o sea, arde, duele, y necesitamos que esa persona esté tranquila, porque una persona alterada con una hemorragia, lo que hace es generar que el corazón lata más fuerte, haya mayor frecuencia, y significa que la sangre se va más rápido. Entonces, siempre ante todo, calma. Mantenemos la calma, no hacemos la típica exposición de, no, mirá cómo tiene el pie dado vuelta o cualquier comentario, porque quizás esa persona todavía está en shock, que justamente es un sistema de protección que tiene el cuerpo que no reacciona ahí. Entonces, ¿qué pasa? Genera esto, digamos, que la persona se preocupe y lo que necesitamos es que esté tranquila y se deje atender. Va a pasar incluso que esa persona en ese momento no va a sentir dolor, porque puede pasar. Normalmente, no sé si vieron esos videos que se quieren parar y la pierna se le dobla, porque no están sintiendo, porque tienen una intoxicación, un bloqueo de algún nervio o algo, y no lo sienten y se están generando mayor daño. Entonces, si una persona sufre un trauma, una quebradura, no la ubico, o sí la ubico y la detecto que es abierta o expuesta, tenemos que tratar de que se mantenga ahí, ¿sí? No lo cambiamos de lugar. Pasa, por favor, Vale. Bueno, en este tipo de fracturas, acá la dificultad es identificar si hay o no una hemorragia y si es o no una fractura. Porque muchas veces aparece tiempo después, no tanto, pero sí hay como un retardo en que uno pueda ver síntomas o signos de que hay una quebradura. Em, Podemos ver por la deformación de las piernas o donde sea el miembro que te quebraste y demás, o quizás no, quizás se ha quebrado, a ver, hay gente que se ha quebrado una costilla con un simple estornudo y es algo que vos no lo vas a detectar. No decir, ay, me quebré la costilla número 3 dado derecho. Pero hay dolor. Si la persona dice que hay dolor y no hay deformación, lo mismo hay que tomarlo como alguna fractura parcial, que puede ser alguna que esté astillado y no quebrado totalmente. Entonces, no hay que subestimar el dolor ajeno. Hay que tratarlo como lo peor que uno considere para que no se nos escape ninguna información relevante. Bueno, Yo una vez escuché que cuando una persona se quiebra no suele sentir, porque los nervios también están expuestos, y no suele sentir como ese dolor, como si fuese una, ¿cómo se llama?
alguna, o sea, un hueso astillado de forma como parcial, una deslizamiento, luxación y algo demás. así. Ahí sí sienten mucho dolor, pero cuando se fractura, supuestamente no sienten tanto dolor. En realidad sí, sí La se... adrenalina. Claro, hay muchos factores, pero sí, sí hay dolor. Ah, ok. Hay dolor. Puede que no, porque haya una intoxicación, haya un estado de adrenalina de la persona que uno no sienta justamente el dolor. O que esa persona en la desesperación se quiera levantar y se quiera ir. O sea, me ha tocado gente que estaba quebrada, una señora. Vieron que a veces en la vereda queda una baldosa. Y por ahí se levanta la baldosa y queda el huequito, que no debe tener ni 5 centímetros de profundidad. Bueno, la señora, una señora, eh, ¿cómo le puedo decir? Bueno, la señora grande, pisó ahí, pero pisó mal y se quebró tibia y peroné, solo por esa profundidad. ¿Sí? Entonces, por ahí en las personas que son mayores es muy propenso eso. ¿Qué pasa? La señora se levantó y quería seguir caminando porque dice, yo estoy bien, a mí no me duele nada. Pero tenía quebrado tibia y peroné, ¿por qué te daba cuenta? Porque el pie lo tenía así. Entonces, lo mismo se trata y hay que hacerle entender a la señora que aunque sea por control o al colaborador, lo que sea por tratamiento, hay que revisar. Bueno, ¿cómo identifico yo que hay una quebradura cerrada? En este caso, cerrada, hacemos referencia a la quebradura que el hueso no sale a la superficie. Podemos hacerlo por deformación. ¿Y cómo le sumamos información? Si la piel, normalmente, por ejemplo, una hemorragia de fémur, una quebradura de fémur y demás, es tanta la pérdida de sangre que la pierna se hincha muchísimo, está caliente y está roja. Ahí empieza la parte de los hematomas a futuro, o sea, uno va relacionando lo que es hemorragia. Hemorragia no solo es ver sangre y que sale directamente así como en las películas y demás, sino que hay que prestarle atención a los moretones, hay que prestarle atención a las inflamaciones, más en la parte de la lumbar, o sea, la parte de atrás donde están los riñones, en la panza, porque por ahí quizás no es una quebradura y es una hemorragia en las partes blandas, como decía Vale, que son mucho más riesgosas. Y hay que poder identificarla, la panza hinchada, con morado, con rojo. O sea, yo lamentablemente por una cuestión de sensibilidad y porque no es Flore, la psicóloga no quiere, no les muestro estas cosas para que ustedes puedan relacionarlo, pero sí hay muchos casos, lo van a ver normalmente. Bueno, el tratamiento es casi igual para todos. En este caso de una hemorragia interna, como no podemos tener control directo, porque no sabemos bien dónde está la hemorragia, hay que trasladar a esa persona lo más pronto posible. ¿Sí? Tratamos de inmovilizar la pierna completa o si vemos alguna deformación, inmovilizamos la parte de la deformación. Tratamos de recopilar todos los datos, porque si es un colaborador quizás lo conocemos y está en una nómina, pero si es una persona, un cliente, tratemos de en ese momento recopilar todos los datos, algún dato de contacto o algo, porque no sabemos si esa persona, por la gran pérdida de sangre interna que tenga, pierda la conciencia y no sepamos quién es ni a quién llamar, ¿sí? Que eso también es la parte de la contención de la persona. Bueno, y por último, o sea, no por último, en realidad no se emocione. Bueno, las fracturas con minutas es lo que les explicaba, que normalmente es cuando el hueso se parte en 3 o más partes. Te vas a dar cuenta cómo el brazo va a estar así, literal va a ser de hule, que se va a poder doblar de diferentes formas, o una pierna, y significa que hay varias quebraduras en el mismo hueso que está generando, digamos, una lesión. A esa, exactamente el mismo tratamiento, tratamos de no mover nada, dejamos todo como está, porque no somos traumatólogos, no tenemos visión biónica ni nada por el estilo como para poder identificar cómo solucionarlo. Así que con lo que respecta a quebraduras, tratamos de inmovilizar como está para evitar mayor lesión y controlar la hemorragia a las que sea visible o sospechemos que hay.
Bien, pasamos al último, que este es importante. Oh, no está. Yo lo había actualizado. Bueno, había puesto una imagen. A ver si. Ahí está. Ese. Gracias, vale, querida. Suena medio. Está difícil, o sea, la imagen, pero está bueno porque no se ve mucho. Me interesa que ustedes la analicen. Es una persona que sufrió un aplastamiento. ¿Por qué pongo y hago mucho hincapié en esto? Porque ustedes trabajan todos los días bajo vehículos, ¿sí? Unos elevadores que tienen que tener el mantenimiento y demás. Es muy importante que analicemos qué se hace en estos casos. Primero en principal, como recomendación por estudios de juntas médicas que se hacen y demás, es muy importante que escuchen qué es lo que tienen que hacer y hagan respetar el proceso. En caso de que a una persona lo aplaste un vehículo, que sea total o parcial, es importante que ustedes no traten de elevar el vehículo para sacar a la persona. Es importante esto, quizás parece algo contradictorio, pero ¿qué pasa? Al aplastar a una persona, seguramente se han roto huesos y, por supuesto, perforado arterias y demás. Si yo levanto ese elevador, lo que voy a producir es que esas arterias que estaban rotas, que quizás por una cuestión de la misma presión no genera hemorragia, que la genere. Yo al liberar la presión hago que esa persona tenga hemorragias múltiples, que tenga todo un contacto y demás, y no tenemos el equipamiento ni la capacidad para poder tratar a una persona que sufrió esa herida. Entonces, se apaga la máquina, tratamos como de mantener la parte de la intimidad a la persona, pero llamamos a la ambulancia e informamos que hay una persona que sufrió el aplastamiento. Pero no intentamos ni tironearla, ni sacarla, ni levantar nada, porque esa persona lo que estaríamos haciéndole ahí es generándole mayor daño. Es lo mismo que pasa con las quebraduras, como estábamos hablando. ¿Sí? Bueno, pasamos, porfa, ¿vale? Y acá el famoso escenario, y quiero que ustedes participen. Dice, un mecánico llamado Juan se encuentra trabajando en un taller mecánico realizando reparaciones en una máquina industrial. Mientras realiza una reparación en la máquina peligrosa, comete un descuido y su mano queda atrapada en el mecanismo, lo que causa un corte profundo y una fractura expuesta de la mano derecha. La máquina sigue encendida y no se puede apagar fácilmente debido a una configuración del sistema. Juan comienza a experimentar una hemorragia intensa provocada por la herida en su mano y la fractura expuesta, perdiendo una cantidad significativa de sangre. La escena es caótica y peligrosa, ya que la maquinaria sigue en funcionamiento y podría generar más lesiones. Yo le pregunto a ustedes como brigadistas, a los jefes de brigadas, ¿qué hacen? ¿Cómo se manejan ustedes ahí en base a las capacitaciones que ya venimos teniendo e incorporando a esto? Uno se encarga de Juan, La- el otro deja a la gente y el otro llama. No te escuché. Hola, Camille. Ahora sí. También. Hola. Sí, decime, Ale. Yo te cuento por una experiencia propia. Esto lo vi, pero a una persona y en las dos manos le agarró. La persona quedó así atrapada por unos minutos, que para mí fue eterno, pero a la distancia después no fue tanto. Nunca gritó, nunca se desmayó. Hubo que destrabar la máquina, la ambulancia no llegó, lo sacamos en una camioneta y lo llevamos al hospital. En ningún momento gritó, se quejó nada, porque estaba en tal shock por el impacto de la prensa que le aplastó las dos manos, que bueno, nunca se quejó de nada. Pero hubo que hacer eso. Perfecto, es buena y es válida, más cuando tenemos conocimiento
y el servicio de ambulancia que uno tiene en el lugar que no es rápido, y como es algo parcial, se puede. Bien, ahí también decían, primero, evaluar el perímetro, que eso siempre tiene que ser primero. Evaluamos la escena porque esa máquina sigue en funcionamiento, puede levantarse, se puede accionar por el amontonamiento de gente y generar más lesiones a esa persona o a un tercero. Luego, ahí se activan los diferentes roles. Empieza el de comunicaciones, llama a bomberos, a lo que haga falta, 911. El jefe de brigada tiene que ir liderando todo eso, decir, vos encargate de llamar a emergencia, vos cortá la electricidad de ese elevador o de esa máquina, vos despejame el camino, vos sacame a los curiosos que quieren ver y ayudar. O sea, la brigada es la única persona o el único grupo que puede estar en esa escena peligrosa. El resto, por más que sea, y esto es importante, por más que sea el gerente, el director general, que venga nuestro querido Roque Lozano, por más que ellos quieran ingresar, corresponde de ustedes decirle que no. Porque en ese momento el que tiene mayor rango o valor es la persona que está encargada de la seguridad, que es la que está capacitada para hacer eso. Entonces el resto esperan en un lugar seguro y cuando esté segura la escena y esté todo cubierto y solucionado, recién hablen y digan todo lo que necesiten. Pero en la escena únicamente entran los de la brigada. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿Quedó claro? Pasamos nomás al otro diapo. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo les quedó claro? Las hemorragias, cómo actuar con una quebradura. Seguramente que cuando hagamos la práctica, ya cuando lo vean, van a surgir preguntas, estoy segura. Sí, igual recuerden que tienen que hacer el examen, ¿no? Sí, ya les dije. ¿Qué dice? Ese sí es el de... Sí. Bueno, bueno chicos, muchas gracias para los que tienen los que aquí dice. Sí.